Bien, entonces, como pueden ver, la primera pregunta de este parcial que han dado para cada para el LOA, la primera pregunta es de un refrigerador de Carnot, ¿no? La pregunta dice, un refrigerador se opera con un motor de 1/4 de HP. Si el interior de la caja debe mantenerse a menos 20 grados centígrados contra una temperatura exterior de 35 grados centígrados, ¿cuál es la máxima fuga de calor en watts al interior de la caja que puede tolerarse si el motor trabaja continuamente? Supóngase que el coeficiente de rendimiento es del 75% del valor de una máquina reversible. Y como ya les había mencionado antes, puede que el ingeniero, existe la posibilidad de que el ingeniero ya dentro de la pregunta les dé algunas ecuaciones. Es decir, aquí, por ejemplo, ha dado esta primera ecuación. Yo he olvidado esta ecuación. Esta ecuación que es la expresión más sencilla en cuanto a la relación de calores y temperaturas. Pero esta ecuación solo sirve para lo que es un refrigerador de Carnot. ¿Se puede llegar a una misma expresión para una máquina térmica? Sí se puede. Pero ya depende de cada uno cómo lo ve. Aquí también el ingeniero ha expresado una ecuación de rendimiento diferente al que hemos usado, ¿verdad? Nosotros la ecuación que hemos visto conmigo es que el rendimiento se puede calcular como la eficiencia de la máquina real dividido entre la eficiencia teórica. Siendo la teórica la que se calcula con la ecuación de calor 2 dividido entre trabajo. Prácticamente se puede usar cualquier ecuación, al final el resultado va a dar lo mismo. El resultado tiene que dar lo mismo al final. Bien, entonces vamos a ver cómo se resuelve este problema. Y aquí nos pide registrar algunos datos. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos el calor Q1. No me da lo que es mi calor Q1. Tenemos la temperatura 1. La temperatura 1 y el calor 1 siempre corresponden a lo que es el foco a alta temperatura. Entonces, no tenemos ningún calor. Lo que sí tenemos es la temperatura alta, que llegaría a ser los 35 grados centígrados. Pero esto hay que transformar a lo que es grados Kelvin. Entonces, lo voy a colocar igual 35 más 273.15 grados Kelvin. Ahora sí creo que está muy chiquito esto. A ver. Espero que se pueda ver mejor ahí. Después tenemos lo siguiente. Ahora sí, no, a ver. Miraremos esto. Espero que pueda verse mejor. Creo que no se está viendo bien ahorita. Bien. Luego tenemos la temperatura 2, que es la temperatura en el foco frío, es decir, a baja temperatura. Y me dice que es de menos 20 grados centígrados. A eso yo lo voy a convertir en lo que es a grados Kelvin. Siempre se trabaja en condiciones Kelvin, ¿no? Siempre se trabaja la temperatura en grados Kelvin. Lo que no puedo ver todavía es el calor Q1. No conozco cuánto es este valor Q1. Tampoco tengo lo que es Q2. Lo que sí tengo aquí es mi trabajo. Sin embargo, este trabajo va a ser un trabajo nominal, como dice la fórmula. Un trabajo nominal o también denominado como trabajo teórico. Y esto me dice que va a ser de 1/4 de HP. Bien, ahora lo que vamos a llegar aquí es este trabajo nominal, pero expresado en términos de... ¿Dónde está esto? Expresado en términos de lo que es... aquí no me sale. Expresado en términos de watts. Recordemos que un HP es igual a 746 watts. Ese factor de conversión habíamos visto con anterioridad. Y es lo que tienen que tener, o es lo que les va a servir para este problema. Bien.
Me he equivocado. Son. Ya. Sigamos entonces. No, yo simplemente voy a multiplicar lo que es mi potencia nominal o teórica por este valor de 746 watts. Y aquí ya tengo lo que es el trabajo expresado en watts. ¿Qué es lo que me pide hallar? El problema. Tengo que hallar esto en watts. Luego, aparte de esto, yo tengo que hallar también lo que es mi trabajo real. ¿Cómo voy a hallar mi trabajo real? Simplemente hay que despejar de esta fórmula. ¿Y cómo va a ser el despeje? Simplemente va a ser multiplicar lo que va a ser el trabajo nominal multiplicado por el porcentaje de rendimiento. Y aquí yo ya voy a tener lo que es el trabajo real. Bueno, con esto yo ya tengo lo que es el trabajo, ya tengo lo que es las temperaturas. También nosotros, una fórmula que también nosotros hemos visto para esta parte es que la eficiencia para un refrigerador de Carnot llega a ser igual a el calor 2 dividido entre el trabajo. Entonces, como que tenemos que trabajar con un trabajo real, vamos a hacer ese cálculo y simplemente sería despejar de la ecuación lo que es mi trabajo, diré el calor Q2, que simplemente va a ser igual a ¿qué? Si seguimos operando en este término, ¿qué más vamos a tener? También sabemos que este valor de Q2, el valor de Q2 es el calor que se pierde de este sistema. El calor Q2 es lo que se pierde, ya que lo que se utiliza como trabajo es la diferencia de Q1 con Q2. Entonces, Q2 es una forma de energía que se pierde del sistema. Se expulsa, se libera, no sé cómo quieran verlo. ¿En qué estaba? Sí. Bien, entonces yo de aquí voy a reemplazar lo que es el valor de Q2 de esta fórmula. De esta fórmula voy a reemplazar. Y voy a decir entonces que new, ¿cómo estamos ahora? Creo que no nos conviene utilizar su fórmula del ingeniero, che. Y ahora Ambos sí no trabajan. tenemos. Bueno, ¿verdad? No nos sirve. Entonces vamos a trabajar con a ver, ¿cómo podemos hacer? Ya que. Entonces vamos a hacer aquí un cambio. Yo creo que no nos va a servir esta ecuación de nada. O tal vez nos irá para hallar lo que es Q1. Y es correcto lo que dicen los compañeros. Hay una relación igual, ¿no? Esto también aquí es igual. Uy. Esto a su vez es igual a la temperatura 2 dividido entre T1 menos la temperatura 2. Entonces, como tengo estas temperaturas, a mí me sirve más utilizar lo que es esta relación. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo igualar esta parte y de aquí lo que puedo hacer es despejar mi valor de Q2. Entonces, si yo despejo aquí el valor de Q2, simplemente va a ser igual a la temperatura 2 dividido entre la temperatura 1 menos la temperatura 2 y esto multiplicado por lo que va a ser mi trabajo real. Simplemente va a ser así. Entonces, vamos a hallar cuánto vale el valor de la energía Q2. Bien. Entonces me dice que Q2 va a ser igual a ¿qué? Abro paréntesis. A la temperatura 2, que es 253.15, dividido entre, vuelvo a abrir paréntesis, la temperatura alta menos la temperatura baja. Cierro paréntesis otra vez y lo multiplico por lo que es mi trabajo real. Y con esto ya tendríamos lo que es el calor a baja temperatura. Ahora, lo que me faltaría hallar aquí es mi calor Q1. Pero ¿cómo puedo hallar yo mi calor Q1? Muy sencillo, ¿no? Yo puedo utilizar la fórmula que me dice que el trabajo va a ser igual a Q1 menos Q2, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo despejar lo que es Q1 y automáticamente yo tendría
aquí que el valor de Q1 va a ser igual a Q2 más el trabajo. ¿Hasta aquí, chicos, hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que tal vez no esté claro? Como pueden ver, este problema más que todo ha sido fórmula. Más que todo ha sido fórmula, no ha sido otra cosa. Ha sido más que todo fórmula. Y si entra una pregunta de este tipo, más que todo va a ser la aplicación de fórmula. No hay donde perderse. El más complicado de este tipo de problemas que hay es el que hemos visto, ¿no? De un motor en donde se combustiona gasolina y hay que hallar cuánta gasolina, qué volumen de gasolina se ha combustionado. Ese llegaría a ser el más complicado. Bien, ya tenemos un problema menos que se ha tomado poco tiempo. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me dice, el cambio de entropía estándar para la reducción del óxido cuproso, y aquí está el óxido, con carbón sólido en condiciones estándares, Y me da aquí lo que es el cambio de entropía en condiciones estándar, es decir, a 298 grados Kelvin. Y me pide ya calcúlese el cambio de entropía estándar a la temperatura de 450 grados centígrados. Utilice la expresión dada y registre el resultado en la celda de color. Bien, entonces primero vamos a resolver esto. Vamos a resolver esta integral, aunque ya hemos resuelto varias veces, ¿no? Bueno, solo una vez. Solo hemos hecho un problema de este tipo porque la verdad, estos problemas no son muy difíciles, solo es aplicación de fórmula y nada más. Entonces, como estamos viendo que en este caso los valores de CP, estos son CPs, son independientes de la temperatura, es decir, estamos asumiendo que son constantes, entonces yo puedo integrar esto, delta S a la temperatura T, va a ser igual a el cambio de entropía en condiciones estándar, 298 grados Kelvin, más delta Cp va a salir la integral. ¿Por qué va a salir la integral? Porque esta va a ser una constante, multiplicado por el logaritmo de temperatura final menos la temperatura inicial, en donde T2 llegaría a ser T y T1 llegaría a ser T sub 0. Y este T sub 0 es 298 grados Kelvin. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para resolver este problemilla es tendríamos que hallar lo que es el delta Cp. Y recordemos, ¿no? Que delta Cp es igual a la sumatoria de los coeficientes por los Cp's, esto de los productos, menos la sumatoria, maldito control, menos la sumatoria de lo que es el coeficiente por sus respectivos CPs, pero esto de los reactivos. Entonces vamos a hacer primeramente ese cálculo. Bien, pues aquí yo voy a calcular lo que es un delta Cp, ya que necesito eso. Yo lo voy a trabajar todo en el Excel, ¿Qué pasó aquí? A ver, inicio. Debe haber algún error con el delta. Ya. Entonces aquí va a decir que mi delta Cp, entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a el coeficiente 2 del cobre multiplicado por su Cp más el coeficiente 1 del monóxido de carbono multiplicado por su Cp. Esto menos, no, pues no me va a dar esto, no funciona corchetes aquí por algún motivo. Esto menos, abrimos paréntesis, el coeficiente del óxido cuproso, 1, multiplicado por su Cp, más el coeficiente 1 del carbono multiplicado por su Cp. Cierro paréntesis y el Cp está expresado en Joule por cada mol grado Kelvin. Eso es importante, es importante. Bien,
Entonces ya tengo eso. Ahora lo que yo voy a hacer entonces es utilizar esta ecuación. Entonces yo voy a decir que la respuesta, entonces el delta S a una temperatura T que es de 450 grados Kelvin va a ser igual a la entropía en condiciones estándar a 298, eso es de 158, más el delta Cp, que es este valor, multiplicado por el logaritmo neperiano de la temperatura final, que es 450 grados Kelvin, dividido entre la temperatura inicial, que siempre va a ser las condiciones estándar. Entonces aquí yo ya tengo lo que es el cambio de entropía para este proceso. Y esto está expresado en Joule por cada mol grado Kelvin. Tienen que especificar simple unidad. Y aquí usualmente puede que exista la trampa de que esto esté en kilojoules o que esto esté en kilojoules. Entonces tienen que transformar unidades, ¿no? Bien, ya hemos acabado la pregunta 2. Vamos a la pregunta 3. Y esta va a ser la más larga prácticamente. Y la pregunta dice, un lingote de cobre con una masa de 1 kilogramo y una capacidad calorífica promedio de 0.39 Joule por cada kilogramo se encuentra a una temperatura de 500 grados centígrados. Si el lingote se enfría bruscamente en agua, ¿qué masa de agua líquida a 25 grados centígrados debe añadirse para que el estado final del sistema consista en agua líquida, vapor y cobre sólido a 100 grados centígrados con la mitad del agua convertida en vapor? La capacidad calorífica del agua es de 4,18 Joule por cada kilogramo y el calor de vaporización es de 2.257 Joule por cada gramo. Y el inciso B me dice cuál es el cambio de entropía de esta transformación. Qué raro, solía pedir usualmente lo que es las ecuaciones de transformación, ahora me ha pedido. Qué curioso. Ya que, entonces sigamos, ¿no? Ay, 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 ay. Entonces, primeramente, lo que yo voy a hacer aquí es escribir lo que son las ecuaciones de transformación, ya que vamos a tener una ecuación de transformación para lo que es el cobre y vamos a tener también para lo que es el agua. Bien, primeramente tenemos lo siguiente. Tenemos cobre. Me dice que tenemos cobre. Tenemos una masa de cobre. Una masa de cobre. Esto está a una temperatura de 500 grados. Ay, estamos mal. Este no es el orden. El cobre que está en estado sólido. Esto tiene una masa de... ¿Cuánto es la masa? Una masa de 1 kilogramo. Entonces van a ser 1000 gramos. Aparte, esto tiene una temperatura de 500 grados centígrados. Prácticamente el cuerpo que tiene mayor temperatura simplemente va a tener una transformación. La única transformación que va a sufrir aquí el cobre va a ser que se va a mantener como cobre, sigue en estado sólido, los 1000 gramos se van a transformar, pero esto hasta la temperatura de equilibrio. Más bien lo que ocurre aquí es el cambio con el agua. ¿Y qué me pide? Hallar qué masa de agua líquida, y la mitad de agua se convierte en vapor. Entonces, con el agua va a ser la diferencia. ¿Qué tenemos? Aquí vamos a tener lo que es agua. Esta agua inicialmente está en estado líquido. Tenemos una masa de líquido que no sabemos cuánto es. Y esto está a la temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, como aquí me dice lo siguiente que... A ver, ¿qué me dice? Me dice el estado final del sistema, esta parte, el estado final del sistema, consiste en agua líquida, vapor y cobre sólido a 100 grados centígrados. Entonces, estos 100 grados centígrados, ¿qué llega a ser? Llega a ser técnicamente lo que es mi temperatura de equilibrio. Y también me dice que una parte del agua se convierte en vapor. Y se convierte en vapor exactamente la mitad. Entonces, antes de que cualquier sustancia cambie de estado, lo primero que tiene que ocurrir es que primeramente esa cantidad, toda la cantidad de agua líquida,
toda la masa de agua líquida, primero tiene que llegar a lo que es su temperatura de ebullición, que es 100 grados centígrados. Luego de eso, esta agua que se encuentra en estado líquido, una determinada masa de agua líquida que se encuentra a 100 grados centígrados, va a pasar a lo que es, ¿cómo es esto? Va a pasar, va a sufrir una transformación, ¿verdad? Entonces ya no va a ser agua líquida, va a ser agua en estado vapor, pero una determinada cantidad de agua líquida se va a transformar en vapor y se va a mantener una temperatura de 100 grados centígrados. La última transformación que va a ocurrir aquí va a ser que esta masa de vapor, esta cantidad de agua que se transformará en vapor, va a pasar de lo que son 100 grados centígrados, va a pasar a lo que es agua en estado vapor, toda la masa que está en estado vapor. Sin embargo, esto va a llegar a la temperatura de equilibrio. Se refiere al calor latente. De manera general, existen dos tipos de calores. El primero es el calor latente de vaporización y el calor latente de fusión. Ambos se denominan como el cambio de entalpía para el proceso. El primero, el cambio latente de fusión, es la cantidad de energía necesaria para que una determinada masa de agua o de cualquier sustancia pase de estado sólido a estado líquido, ¿no ve? Es por eso que se llama de fusión. El sólido se está fundiendo en líquido. Esto prácticamente es lo mismo a decir el calor latente de congelación. Prácticamente es lo mismo. La única diferencia es el sentido en el que ocurre el proceso. En el cambio de entalpía de fusión, esto adquiere un valor negativo. Sin embargo, cuando estamos tratando de congelar agua, esto adquiere un valor negativo. Lo otro está el calor latente de lo que es vaporización. Y luego también está lo que es el calor latente de, vaporización, de condensación. El vapor latente de condensación. Nuevamente, este calor, este primer calor es la energía necesaria para que una determinada cantidad de sustancia pase de estado sólido a estado líquido. De estado sólido a estado líquido. Y el calor latente de condensación, que prácticamente es lo mismo que el calor latente de vaporización, solo que con signo contrario. Esto me indica la cantidad de energía necesaria para que una determinada cantidad de gas se transforme en sólido. Luego también está lo que es el calor latente de sublimación, ahí no me acuerdo qué más hay. Pero solo se ven esos. Calor latente simplemente este cambio de entalpía y es lo que usamos para el problema. Aquí me da lo que es el calor de vaporización. Entonces, esto es el calor latente de vaporización. Aunque puede que en algunos lados lo vean con esta letra. Algunos lados lo colocan esto, como LC, calor latente de fusión o de vaporización, ¿no? De esta manera lo colocan en algunos libros. Creo que en otros libros es eso. Pero ya, sigamos. Entonces, prácticamente, ahora lo que tenemos que hacer es definir el calor ganado es igual a menos el calor perdido. Y todo parte de estas ecuaciones, ¿ya? Todo parte de estas ecuaciones. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, el calor ganado simplemente va a ser todo el calor que prácticamente está ganando el agua. Y hay que convertir todas estas ecuaciones en función de lo que es el cambio de entalpía. La única fórmula que se utiliza para esta parte es la ecuación del cambio de entalpía en función de la masa. Recordemos que el cambio de entalpía
es igual a la masa del compuesto multiplicado por su capacidad calorífica a presión constante, multiplicado temperatura final menos temperatura inicial. Esta es la única ecuación que se utiliza para esta parte. Luego también se utiliza para un cambio de estado, que el delta H para el cambio de estado va a ser igual a la masa que está cambiando de estado, la cantidad de masa que cambia de estado, porque no toda la masa se transforma, multiplicado por el delta H, ya sea de vaporización, de fusión, de condensación, etc. Bien, entonces veamos ese apartado entonces. Prácticamente esta fórmula es la misma que hemos visto, solo que aquí en lugar de masa hemos usado lo que es el número de moles. Y aparte, otra situación aquí es que para sólidos y líquidos, el CP es igual, bueno, es aproximadamente igual a CB. Y todo, entonces, como tenemos esta igualdad, por decirlo así, esto directamente se considera como el calor específico. Esto para sólidos, líquidos y soluciones. Entonces, puede que no hay problema del CP o les dé calor específico. Para sólidos líquidos es lo mismo. Para gases sí o sí hay que usar lo que es CP. Bien, ahora veamos. Entonces, el calor ganado, para esta parte aquí va a ser igual. Lo voy a hacer todo en una sola ecuación de una vez. El calor ganado, entonces, para esta primera transformación va a ser igual a la masa del líquido multiplicado por el CP del líquido, temperatura final, que es la temperatura de vaporización, que es 100 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que sería la temperatura del agua líquida. Esto más, aquí tenemos una ecuación, que está trabajando con un cambio de estado. Entonces aquí va a ser la masa que se ha transformado en vapor multiplicado por el delta H de vaporización. Esto más la masa que se ha transformado en vapor a partir de esta tercera ecuación, multiplicado por el CP, pero esto del vapor, multiplicado por la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, que es la temperatura que absorbe. Un cachito, chicos, disculpen, creo que algo pasa con mi computadora. Ay, no, mi computadora se ha lenteado feo. Ya que esto menos la temperatura de vaporización. Entonces, todo esto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos, va a ser igual a menos la masa de cobre, multiplicado por lo que va a ser el CP del cobre, multiplicado por la temperatura final, que llegaría a esa temperatura de equilibrio, menos la temperatura del cobre. Bien. Entonces, ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que despejar entonces lo que es la masa de agua líquida. Uy, estos problemas son bien largos, che. Bien, pero aquí me dice, aquí yo tengo varias situaciones, ¿no? Yo tengo varias situaciones. Entonces, tengo que definir mis situaciones hipotéticas para ver qué se hace. Pero el problema ya me está dando qué situaciones tengo que asumir. La primera situación que me dice que asuma es que la temperatura de equilibrio es de 100 grados centígrados. La otra situación que me dice que considere es que la masa de vapor es igual a la mitad de la masa del líquido. Entonces, automáticamente, ¿qué es lo que va a pasar? Esto se va a volver cero, ¿verdad? Esto se va a volver cero, ya que la temperatura de equilibrio es igual a la temperatura de vaporización. Luego, ¿qué más? Nada más. Entonces vamos a tener aquí que prácticamente la ecuación le va a quedar como la masa del líquido multiplicado por el CP del líquido, temperatura de vaporización menos temperatura del líquido, esto más la masa que se convierte en vapor multiplicado por el cambio de entalpía o calor latente de vaporización, y esto va a ser igual a menos la masa de cobre
Ay, aquí me faltó cambiar esto. Esto aquí hemos dicho que era igual a la mitad del agua líquida. Esto va a ser igual a la masa de cobre multiplicado por el Cp del cobre y esto multiplicado por lo que va a ser la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura del cobre. Entonces aquí yo puedo despejar lo que es mi masa de agua líquida. Mi masa de agua líquida, que prácticamente aquí va a ser igual. La masa de agua líquida va a ser igual entonces a menos la masa de cobre multiplicado por el Cp del cobre multiplicado por la temperatura de equilibrio menos la temperatura del cobre y todo esto dividido entre el Cp del líquido multiplicado por la temperatura de vaporización menos la temperatura del líquido, esto más un medio del calor de latente de vaporización. Ya. Mucho que estoy escribiendo, creo que estoy cansado. Bien, entonces reemplacemos datos y tenemos que la masa del líquido, entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos la masa del cobre, que era 1000, multiplicado por el Cp del cobre, que si no me equivoco era 0,39, multiplicado por la temperatura de equilibrio, que es 100, menos la temperatura del cobre, que es 500, y todo eso dividido entre el Cp del líquido. El Cp del líquido es 4,18, del agua líquida es 4,18. Temperatura de vaporización que va a ser 100 menos la temperatura del líquido, está a 25 si no me equivoco. Esto más el calor que es 2239 dividido entre 2. Todos los datos son correctos. A ver, no recuerdo. A ver, 4,18, 2257. 2230. ¿De dónde saca 2239? 2250. Ay. 2257. ¿Cuánto sale, por favor, entonces la masa de agua líquida? 108,18. 108,18. Entonces, aquí ya tenemos la primera respuesta a esta pregunta. Esta es la más larga que tengo que es muy larga esta pregunta. Entonces, yo voy a decir que la masa del líquido, ¿cómo le coloco ahora? La masa del líquido va a ser igual a 108,18. ¿Dónde estoy? Esto en gramos. Ahora me pide lo que es hallar el cambio de entropía para esta transformación. Bien, entonces la parte la voy a borrar, por favor. Bien, entonces veamos. A ver, alguien que me dicte cuál es la fórmula para el cambio de entropía a presión constante. ¿Cuánto es el cambio de entropía, chicos, a presión constante? La fórmula. A ver, ¿quién sabe? Ya, vamos a decir que ya. NCP logaritmo de T2 más T1. Menos NR logaritmo de P2 sobre P1.
Es correcto, esto es correcto. Este es el cambio de entropía que nosotros vamos a, esta es la ecuación que nosotros vamos a usar para este problema. ¿Por qué motivo vamos a usar esta ecuación? Estamos trabajando prácticamente todo el problema, todos estos problemas que incluyen una mezcla de agua con hielo, con bronce, con lo que sea, se trabajan a lo que es presión constante, a presión atmosférica. Entonces tenemos que trabajar con el cambio de entalpía a presión constante. Pero si estamos trabajando a presión constante, ¿qué es lo primero que se va a ir? Esto es lo primero que se va a ir. Esto se va a volver cero. Aparte, hay una adecuación a esta fórmula. Hay una adecuación a esta fórmula. Técnicamente, el delta S también se puede calcular. El delta S también se puede calcular como la masa por Cp por logaritmo de T2 sobre T1. Lo único que afecta aquí es un factor de conversión. Aquí hay que trabajar lo que es el Cp en Joule, grado Kelvin mol. Si yo utilizo, pero esta otra ecuación, entonces yo tengo que trabajar con el Cp en términos de Joule, gramo por cada grado Kelvin. Y como mayormente el calor específico tiene estas unidades, y recordarán de parte de física, el calor específico tiene más que todas estas unidades, entonces se trabaja con calor específico, siempre se trabaja con calor específico. Entonces, vamos a ver. Y prácticamente para estos problemas solo se utiliza esta fórmula, solo se utiliza esta fórmula, o también puede ser esta con número de moles. Pero la diferencia ya está dicha. Entonces vamos a calcular el delta S para este primer proceso. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Entonces, el delta S para el primer proceso va a ser igual a la masa de cobre, que es 1000 gramos, multiplicado por el Cp del cobre, que es 0,39, Joule por cada gramo grado Kelvin. Y esto multiplicado por lo que va a ser el logaritmo de la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, 100, dividido entre la temperatura inicial, que sería 500. Pero recordemos que esto tiene que estar expresado en grados Kelvin. ¿Cuánto sale eso, por favor? Menos 284,11. Gracias. Esto está expresado entonces en Joule por cada grado Kelvin. Vamos con el siguiente término. La siguiente ecuación corresponde al agua. Entonces, para esto nuevamente, vamos a partir de esta ecuación y yo voy a decir que mi delta S2 va a ser igual a la masa del líquido, que en este caso era de 108,18, multiplicado por el Cp del líquido, que era 4,18, multiplicado por el logaritmo de la temperatura final. Le he puesto el logaritmo, el otro no. Así está bien. Le he puesto el logaritmo. Logaritmo de la temperatura final, que prácticamente son los 100 grados centígrados. Eso va a ser 273,15. Y esto dividido entre la temperatura inicial, que era 298,15. Todo esto es sacado de esta ecuacióncita. ¿Cuánto sale el cambio de entropía para el segundo proceso, por favor? Menos 39. Ya, menos 69,6. Expresado en Joule por cada grado Kelvin. Vamos al siguiente. Aquí estamos trabajando ahora con un cambio de estado. Recordemos que para un cambio de estado, el cambio de entropía se calcula como la masa que está cambiando de estado, en este caso va a ser la masa que se ha vaporizado, multiplicado por el calor latente de vaporización,
dividido entre la temperatura de vaporización. Entonces, prácticamente aquí va a ser 108,18 dividido entre 2. ¿Esto por qué? Porque solo la mitad del agua líquida se ha transformado en lo que es vapor por 2237 dividido entre el calor latente de vaporización, que va a ser 373,15. ¡Auch! Aquí me he equivocado. Aquí no es 273. Aquí es 373 es aquí. Esa corrección pueden calcularlo, por favor. ¿Cuánto sale aquí y cuánto sale aquí? ¿101? ¿Eso para cuál? AS2. Ah, ya. 101,46. Ay. ¿Cuánto sale para el delta S para 3, por favor? 324.26. 324. 26. Gracias. Entonces, esto va a ser en joule por cada grado. Entonces, prácticamente aquí la temperatura de equilibrio va a ser igual a la temperatura de 100. Entonces, el delta S4 va a ser igual a 0, ¿no? Va a ser igual a 0. Porque va a ser logaritmo de la temperatura de equilibrio, que es 100 dividido entre 100. Va a ser la logaritmo de 373 dividido entre 373, eso va a dar 0. Entonces, finalmente, ¿cuánto sale este total, por favor? Menos 284,11 más 101,46 más 324,26. Delta S total. ¿Cuánto sale ese cambio de entropía? $141,61. Expresado en joule por cada grado. ¿Qué? Entonces, ¿qué me dice este valor? Este valor me está diciendo que hay un mayor desorden molecular. Este proceso tiene un mayor desordenamiento molecular. Ah, ya. Entonces, ahora aquí yo voy a decir que mi delta... Ay, ¿por qué se pone así? Mi delta S total, total va a ser igual a, ¿cuánto era? 141,61. Está expresado en joule por cada grado Kelvin. Y listo, ya hemos acabado. Un problema más. Ya me está doliendo mi manito. Bien. La última pregunta dice, para una reacción química, un estudio termodinámico ha generado... ya. Bien. Prácticamente para el estudio de lo que es este cambio de entropía, existen dos situaciones. La primera situación es que, esto es lo que pasa cuando, nada. Entonces tenemos que meramente el cambio de entropía puede ser un valor positivo. El otro caso es que el cambio de entropía puede ser un valor negativo. Entonces, si el cambio de entropía es positivo, aquí se está llevando a cabo un desorden molecular. Si el cambio de entropía es negativo, entonces aquí se está llevando a cabo un ordenamiento molecular. O visto de otro modo, aquí hay más caos. Prácticamente la entropía es caos. Aquí hay más caos.
Y aquí cuando es negativo quiere decir que más que todo hay más control. Eso también puede ser interpretado de ese modo, ¿no? Y lo que siempre dice el ingeniero, para que cambie el país, tiene que haber un alto desorden, una alta entropía. Ay. Bien, este examen relativamente sencillo nomás, no había dónde perderse. Espero que les haya ido bien el otro paralelo. Bien, entonces vamos con la siguiente pregunta, que dice lo siguiente. Para una reacción química, un estudio termodinámico ha generado la siguiente expresión de cambio de energía libre, utilizando las relaciones de Maxwell, Helmholtz y el cambio de energía libre de Gibbs. Calcular el cambio de entalpía, el cambio de entropía y el cambio de energía libre de Gibbs a temperatura de 450 grados centígrados. La expresión termodinámica para la siguiente transformación química de reducción es Prácticamente la ecuación no importa. La ecuación no importa, lo que nos importa es esto, esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación es lo que tenemos que estudiar y analizar. Bien, entonces, a partir de estas relaciones yo tengo que hallar lo que es delta S y delta H. Pero como el ingeniero aquí solo quiere soluciones, nosotros le vamos a meter, para no complicarnos la existencia, que delta G es igual a delta H menos temperatura por delta S. Esta ecuación también hemos visto, ¿verdad? Ya que trabajar con esta ecuacióncita para calcular lo que es mi cambio de entalpía es un poquito fregado. Y prácticamente por este método o este método, el cambio de entalpía sale igual. El cambio de entalpía sale igual. Está demostrado porque prácticamente esta ecuación que estamos viendo aquí, deriva de esta ecuación y de esta ecuación. Por ese motivo es que sale igual. Entonces, como solo van a colocar resultados, vamos a hacer ese análisis. Pucha, mucho campo ocupado el anterior problema. Y ya. Bien. Entonces, como siempre, nos conviene hacer lo siguiente. Nos conviene calcular primeramente lo que es el cambio de energía libre, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a decir que mi temperatura, la temperatura entonces va a ser igual a... Yo todo lo voy a hacer en el hermoso Excel, que todo lo pueden. Esto va a ser igual entonces a 450 más 273.15 grados Kelvin. Y esta expresada en grados Kelvin. Bien, porque me pide calcular delta H, delta G, delta S a 450 grados Kelvin. Entonces, lo que primero podemos hallar es el valor de delta G. Mi delta G va a ser igual entonces a 18.306 menos 47.8, todo sale de esta ecuación, dados a esta ecuación, multiplicado por la temperatura, esto más 1.68 multiplicado por la temperatura y eso a su vez multiplicado por lo que es el logaritmo neperiano de la temperatura. Todo eso en base a esta ecuacióncita. Copiar formato. Listo. Ya tenemos lo que es el cambio de energía libre a esa temperatura y simplemente en esta ecuación es reemplazado lo que es la temperatura, nada más. Ahora vamos a hallar lo que es delta G. Entonces, para delta G, yo sé que el cambio de energía libre la derivada del cambio de energía libre respecto a la temperatura, manteniendo lo que es la presión constante, es igual a menos mi cambio de entropía. Entonces voy a hacer esa derivada y voy a decir que prácticamente menos delta S, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esto es constante, va a volar, menos 47,8. Esto más, ahora sí necesito de su poderoso conocimiento en cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales y no sé qué más. ¿A qué va a ser igual la derivada de 1.68t logaritmo de t?
¿Se acuerdan? ¿A qué va a ser? ¿A qué es igual? La derivada de este término. Vamos a ir por esa parte entonces. Prácticamente aquí tenemos, ahí, ¿dónde está? Tenemos el producto de dos términos. Entonces va a ser la derivada del primero, entonces va a ser 1,68. La derivada del primero, que va a ser 1 por el logaritmo de t. Eso en primera parte. Esto más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahora, ¿cuánto es la derivada del logaritmo de t? Ya estamos acabando, chicos. Nos faltan unos cálculos más. Aquí es la derivada del logaritmo de t, chicos. Acuérdense, cálculo. Tantos cálculos llevamos. 1 sobre t logaritmo. Ya, es correcto. Prácticamente la derivada de manera general, la derivada de lo... ¿Me está rayando? ¿Qué tal? Ya. De manera general, ya chicos, de manera general, el logaritmo de a en base x, su derivada es la siguiente, ¿ya? Su derivada es la siguiente. Como ya decían, se tiene que hacer 1 sobre el argumento multiplicado por lo que va a ser el logaritmo de la base, logaritmo neperiano de la base. En nuestro caso sería entonces 1 sobre x logaritmo natural de 10. Entonces ya tenemos eso, entonces aquí va a ser multiplicado por 1 sobre la temperatura logaritmo de 10. Ahora hay que reducir esto, más abajito, más abajito. Ya tenemos eso, entonces prácticamente temperatura con temperatura se va a ir. Entonces tiene que menos delta S, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1,68 logaritmo de t. ¿Cuánto es, chicos, por favor? ¿Cuánto es esto más esto? Uy. Porque prácticamente va a ser menos 47,8 por menos 47,8 más 1,68 dividido entre el logaritmo de 10. Eso es un término independiente. ¿Cuánto sale eso? Menos 20. Menos 20, menos 20,029. Uy, 0,29. Ya. Entonces, la ecuación del cambio de entropía en función de la temperatura va a ser igual a 20,029 menos 1,68 logaritmo de t. Entonces, ya tenemos eso. Y ahora vamos a reemplazar lo que son valores. Entonces, mi delta S prácticamente va a ser igual a 20,029, esto menos 1,68 multiplicado por el logaritmo en base 10 de la temperatura. Y esto está en calorías por cada grado que. Por último, si yo despejo de esta fórmula, el cambio de entalpía va a ser igual al cambio de energía libre.
más la temperatura multiplicado por el cambio de entropía. Y listo. Ya tenemos todos esos valores y hemos acabado el examen en 1 hora. Wow. Eso es un milagro de los milagrosos. Ya, vamos a hacerlo por el otro método más, por favor. Ya, vamos a ir por otro método más. Hemos hecho muy rápido. Ya. Entonces, esto más. Vamos a demostrar que por ambos métodos tiene que salir lo mismo. Esto pero lo voy a bajar más abajo. No tengo campo. No tengo campo ya. Bien. Entonces, para hallar el cambio de entalpía a partir de este término, como primera condición, lo que tengo que hacer es, no es esto. La primera condición que me pide la fórmula es dividir lo que es el cambio de energía libre entre la temperatura. ¿Qué voy a tener yo? Esto va a ser igual a 18.306 dividido entre la temperatura menos 47,8. Temperatura con temperatura se va a ir. Y esto más 1,68 logaritmo de t, ¿verdad? Porque si divido toda esta ecuación entre temperatura, va a quedar de esta forma. Ahora, como siguiente paso, entonces, lo que yo tengo que hacer es hallar la derivada del cambio de energía libre dividida entre la temperatura respecto de la temperatura. Y esto está trabajando a presión constante. Entonces, prácticamente aquí vamos a tener primeramente que esto va a ser igual a menos 18.306 dividido entre la temperatura al cuadrado. Esto se va a volver 0, entonces va a ser más 1,68 dividido entre la temperatura, logaritmo natural de 10. ¿Qué sigue ahora? Ahora la fórmula me dice ya, tienes que despejar de esta ecuación tu delta H. Ahora toda la expresión que has hallado, multiplícalo por t cuadrado. Entonces, yo voy a multiplicar por t cuadrado. Entonces, hasta aquí, ¿qué voy a tener yo? Yo voy a tener hasta aquí menos el cambio de entalpía. Al multiplicar, entonces va a ser menos 18.306 más 1,68t, porque un t con t se va a ir, dividido entre logaritmo de 10. Ahora, lo único que nos queda aquí es despejar el signo que va a ser entonces delta H igual a 18.306 más 1,68 por la temperatura dividido entre logaritmo neperiano de 10. Entonces, ahora vamos a ver y tiene que salirnos exactamente lo mismo el cambio de entalpía por ambos métodos. Aquí abajito lo voy a hacer para comparar valores. Entonces, esto me dice que va a ser igual a 18.306. ¿Cómo era? 18.000. Aquí hay un error. Aquí hay un errorcito. Uy, escapé. Aquí hay un errorcito. Aquí no va a ser más. Aquí tiene que ser menos. Entonces, el cambio de entropía dice que es 18.306 igual a 18.306. Esto menos 1,68 por la temperatura. Todo esto dividido entre logaritmo de 10. Y técnicamente nos tendría que salir lo mismo. Ah, caray, ¿qué ha pasado? Nos tiene que salir lo mismo, algo hemos cerrado. Ahora la pregunta es, ¿hemos cerrado aquí o hemos cerrado aquí? Ay, no. A ver, busquemos dónde está el error ahora. Todo dividido entre t. Ya.
Para de esto subir con menos, va a bajar t cuadrado. Más 1,68 dividido entre la temperatura logaritmo de t. Y ya. Menos delta H igual a menos 18.300. Lo se multiplica por t cuadrado. Aquí va a ser t. Ya. El signo vaya al otro lado. Ya, parece que esta parte está bien. A ver aquí. ¿Qué cosa me he hecho mal ahora aquí? A ver. Bien, tenemos que va a ser la derivada. Entonces, de la derivada, vamos a la ecuación. De la derivada, esto va a volar. Esto va a quedar como t. Y la derivada de esto va a quedar como ya. Logaritmo de t más 1,68t por 1 sobre t logaritmo de t. 68 sobre logaritmo de t. Y esto está con negativo, me han dicho. Ya. Sí debe ser negativo. Pasamos el signo y esto se vuelve positivo y esto se vuelve negativo. Ya. Entonces va a ser 20,029 menos 1,68 logaritmo en base 10 de la temperatura. Ya. Delta H va a ser igual a delta G más temperatura multiplicado por el cambio de entropía. Y ya, ¿qué ha pasado aquí? ¿Alguien puede hallar, chicos, cuál es el error? ¿Dónde está el error? No estoy pudiendo hallar yo. ¿Dónde nos hemos hallado? Siendo dividido entre t, esto va a ser t, esto se va a ver así. Y técnicamente esto se va a ver como... Ya. Hallamos la derivada respecto a la temperatura. Y prácticamente va a salir esto. Más 1, como se te ha dicho, la derivada del logaritmo de t. La derivada del logaritmo de t va a ser 1 sobre t logaritmo de t. Ahora toda esta expresión no, técnicamente la derivada del logaritmo de t es 1 sobre la temperatura por el logaritmo de la base que llegaría a ser 10. Ya ver, ¿qué pasó? Ya, está bien, entonces, a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde nos hemos rayado? Che, tendría que salir lo mismo. Y sí sale lo mismo. No sería así, 47,12. No. Menos 47,12. ¿Dónde? A ver. ¿Dónde? ¿En qué parte dices? ¿En qué parte? ¿Aquí? Más 1,68. Ahí está multiplicando esto. 47,8.
tengo una idea, a ver, de dónde puede que sea aquí. A ver, no creo, pero sería algo raro. A ver, lo voy a revisar. A ver, creo que ya sé dónde podría estar el error. Selecciona pues. Tengo una idea, pero a ver, veamos qué dice. Veamos qué dice. Ya. 47,07. Wow. A ver, aquí tenemos una opinión que creo que es la válida. A ver, esta parte, chicos, técnicamente tendría que ser así. Menos delta S va a ser igual a 1,68 logaritmo de t. Esto menos 47,8 más 1,68 dividido entre logaritmo de 10. A esto me refería. Tenían que sumar este término que es un solo... Esto es un solo valor, chicos. Tal vez por eso no nos está saliendo lo mismo. A ver, alguien que corrobore eso. ¿Cuánto sale? Aquí tengo que me dice que sale menos 47,07. Entonces, aquí técnicamente no sería esto. 47,07. ¿Alguien más saque ese valor, por favor, para corroborar? Tal vez ahí está el error. Porque con esto va a variar harto la respuesta. Sí, sí, a mí también me salió ese resultado. Entonces ahí debe estar el error. Chicos, ahí estaba el error. Entonces, ahí vamos a ver, pero a ver, espero que no salga con más sorpresas esto. Entonces aquí va a ser 47,07. En primera instancia tenemos esa corrección, pero todavía no cuadra. Ay, no, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí, che? Algo está fallando en este problema, chicos. Algo no estamos viendo. Algo no estamos viendo bien. Negativo en el 47. Sí sale negativo, pero con este menos tiene que cambiar de signo. Tiene que cambiar de signo. Ahí está, ¿qué cosa pues estamos haciendo mal? Ya, esto comprueba varias veces que sale lo mismo. ¿Dónde estamos cerrando? Ay, no. ¿Será por eso? No creo. Sale lo mismo mayormente. Ahora, ¿qué ha pasado? Ha incrementado el valor, pero... A ver. Está bien ese despeje, ¿no? Delta G es igual a delta H menos temperatura por el cambio de entropía. Delta H llegaría a ser delta G más T por el cambio de entropía. Puedo creer que nos hemos quedado en esto, che, es la primera vez que pasa. A ver. Delta G más temperatura por eso. Ya. Luego tenemos que el delta G va a ser igual a 18.306 menos 47,8 por la temperatura más 1,68 por la temperatura y más logaritmo. ¡Ay! Aquí me equivoqué yo. Ya, al fin hemos logrado el valor que queríamos. Ha sido un error de mi parte, chicos, van a disculpar. Aquí el cambio de energía libre lo estaba calculando con logaritmo natural en la fórmula, en esta parte, no sé si se puede ver, esta parte la calcula con logaritmo natural. Por ese motivo no salía igual. Ahí estaba la diferencia. Chicos, disculpar, ha sido un error mío, pero aquí está demostrado que sale lo mismo. Prácticamente hay un error de centésimas, ¿no? Hay un error mínimo, pero eso es más que todo por los factores de redondeo, ¿no?
Y se comprueba que sale lo mismo, sale lo mismo. Y genial. ¿Hasta aquí, chicos? ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que tal vez no haya quedado claro? Ay, nos hemos prolongado más, pobrecito. Una resumida, por favor. Bien, un vistazo rápido. Prácticamente para el primer problema simplemente hemos usado lo que son las relaciones, las ecuaciones para un refrigerador de Carnot. Ahí también van a corregir esto, por favor, en el formulario hay un errorcito. Espero que se hayan dado cuenta. Ahí también me he hecho dar cuenta. Hay un error que dice que Q2 sobre Q1 menos 1. Esta parte está mal para la parte de la eficiencia. La van a corregir eso, por favor. Ya es 1 menos Q2 sobre Q1. ¿Ya? Van a hacer esa corrección, por favor. Y ya. De manera rápida. Para la primera parte, primero hemos calculado lo que es el trabajo nominal o teórico en watts, que prácticamente es multiplicando la potencia por 746. Luego, simplemente para hallar lo que es el trabajo real, hemos multiplicado este valor teórico, hemos multiplicado por el porcentaje de rendimiento. Después de esto, simplemente hemos despejado lo que es Q2 de la ecuación termodinámica, ¿no? Hemos despejado Q2 de la ecuación termodinámica, que prácticamente la ecuación termodinámica es Q2 sobre trabajo, es trabajo real. Esto va a ser igual a T2 sobre T1 menos T2. De aquí despejamos Q2 y hallamos ese valor. Ahora, para hallar lo que es calor Q1, simplemente despejamos igual. El calor Q1 se despeja de esta ecuación, que el trabajo real va a ser igual a Q1 menos Q2. Ya tengo Q2, despejo lo que es el valor de Q1. Para la pregunta 2, que era la pregunta 2, no recuerdo. La pregunta 2 simplemente hemos calculado primeramente lo que es este delta Cp en base a esta ecuación química, en base a esta ecuación. Luego hemos integrado lo que es el cambio de entropía para cualquier temperatura. Esto considerando que delta Cp es constante, los Cp son constantes. Que va a ser la temperatura final, que es la temperatura a la cual yo quiero calcular el cambio de entropía, de la temperatura 1, que es el valor de la temperatura en condiciones estándar, que es 298.15. Y prácticamente hemos hecho eso. Va a ser 1.58, que es el cambio de entropía en condiciones estándar, más el valor de delta Cp multiplicado por el logaritmo de la temperatura final, que es 450 grados Kelvin, entre la condición inicial, que es 298 grados Kelvin. Luego, para esto, la única ecuación que hemos usado es masa igual a delta H igual a masa por Cp por temperatura final menos inicial. Con eso hemos hallado las ecuaciones y prácticamente había que hallar este sistema. Este sistema que es una ecuación lineal con una incógnita, ya que teníamos todos los datos y se resolvía este valor. Espero que lo vuelvan a revisar el video, ya que explicar este ejercicio es un poquito largo. Después, el cambio de entropía a presión constante se calcula como la masa por la capacidad calórica a presión constante, que comúnmente es el calor específico, multiplicado por la temperatura final entre la temperatura inicial. Esto en base a las ecuaciones termodinámicas, como pueden ver. Aquí tenemos la masa de 1000 por su calor específico, por logaritmo la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, dividido entre la temperatura inicial, que es la temperatura inicial del cobre. Y así sucesivamente. Ahora el cambio de entropía para una transformación o un cambio de estado va a ser igual a la masa que cambia de estado, solamente a la masa que cambia de estado, multiplicado por el calor latente de fusión, de vaporización o de lo que les dé, dividido entre la temperatura de vaporización, de fusión, de lo que les dé en el problema, ¿no? Y con esto ya se cambia entropía para la transformación. NKL. Ya. Originalmente, prácticamente, esta es la ecuación estudiada de lo que es el cambio de entropía, esta presión constante.
El cambio de entropía, al ser un factor de orden caótico, tiene que estudiarse ya sea a presión constante o a volumen constante. Tenemos 4 procesos, ¿verdad? Tenemos el proceso adiabático, tenemos el proceso isotérmico, tenemos el proceso adiabático y tenemos lo que es el proceso isocórico a volumen constante. La ecuación que mayormente se utiliza es la ecuación del cambio de entropía a volumen constante. Esto debido a que las ecuaciones han sido estudiadas de esa forma en relación a la capacidad calorífica del gas de estudio. Es por ese motivo que aquí se trabaja con presión constante y la otra ecuación es a volumen constante. Si estamos trabajando nosotros con CP, quiere decir que estamos considerando una condición en la que estamos trabajando a presión constante. Por ese motivo es que esta ecuación se trabaja de este modo. Y la ecuación que comúnmente se utiliza es la ecuación que es a volumen constante, ¿no? La ecuación que es a volumen constante, que es delta S, es igual es igual a NCB logaritmo de T2 sobre T1. Esto menos, ¿qué pasó? Ahora sí, no sé qué. Ya. Espero que ya podéis sacar el screenshot. Esto va a ser más NR logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1. Esta es la ecuación que comúnmente se utiliza para lo que es la mayoría de los procesos. Es decir, como ya se ha explicado cuando hemos llevado esta parte, esta ecuación se utiliza cuando estamos trabajando en un proceso adiabático, cuando estamos trabajando a temperatura constante y cuando estamos trabajando a volumen constante. Esta es la ecuación que se utiliza. Esta es la ecuación que se utiliza. A no ser que en el problema, para la parte de temperatura constante, me den presiones. Entonces yo puedo usar la otra ecuación. Pero ya depende de cada uno. Bien. A ver, esto es un desastre. A ver. Estoy tratando de poner todo lo que hemos visto. Parto eso. Ya. Eso debe ser suficiente. Yo creo. No sé. Espero que hayan podido sacar foto ya, chicos. Ahorita para ver nomás eso. A ver, un cachito, termina de explicar eso, ¿ya? Por último, entonces, hemos hecho esta ecuación que prácticamente solo usaba lo que son las relaciones de Maxwell, de Helmholtz y de energía libre. Prácticamente, las relaciones de Maxwell y de Helmholtz son varias ecuaciones. Son cosas de 2 ecuaciones en donde se deriva dependiendo lo que se quiera mantener constante. Pero el ingeniero de todas las ecuaciones solo ve esto, delta G, y la otra ecuación que hemos visto, esta ecuación. Solo ve esas 2 ecuaciones, no llega a ver nada más. Entonces, simplemente para hallar lo que es el cambio de entropía, había que derivar la ecuación de delta G respecto de T, la temperatura. Nada más. Después, para hallar lo que es delta H, lo primero que había que hacer es dividir el cambio de energía libre de Gibbs entre la temperatura. Luego, esa ecuación resultante, sacar la derivada respecto a la temperatura. A esa ecuación resultante, multiplicarle por la temperatura al cuadrado, toda la ecuación. Y por último, multiplicar todo el término por -1. Eso sería todo. Bueno, chicos, eso sería todo entonces por la clase de hoy. Espero que les vaya bien en su examen de mañana y cualquier cosa me escriben nomás. Entonces, hasta mañana, yo creo. Hasta mañana, chicos. Se cuidan. Suerte en su examen. Estudien, repasen. No está muy difícil.